Hola, bienvenidos. Hoy he traído a Tú Eres el Canal un hombre con un bagaje extraordinario, polifacético, donde los haya. Es maestro de cábala, es coach de atletas de alta competición, es un gran comunicador y autor del libro Memorias de un viajero astral. Así que le doy la bienvenida a nuestro querido David Graña, que seguro que nos va a ayudar a desentrañar todos los misterios de los viajes astrales. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Pues encantada, tenía muchas ganas de hablar Sí. contigo. Te veo, te he seguido Ay, en entrevistas y, gracias. y me Bueno, un parece que es placer. interesante. Gracias a ti por la invitación y por darnos voz pues para poder hablar, ¿no? Porque es importante, ¿no? Sin medio, sin vasija, no se puede llenar la vasija, ¿no? Pero Cierto, bueno. cierto. Son temas que las canalizaciones, los viajes astrales, creo que crean a veces Mm, más incertidumbre y miedo que seguridad en las mm, personas o que considerar que tienes una facultad y que le hemos dado pie y le hemos dado poder, ¿no? Entonces, sí. cuéntame un poquito cómo ha sido tu toma de contacto y tu evolución a lo largo del tiempo con el tema de los viajes astrales. Bueno, yo siempre he sido un chico pues muy inquieto, con muchas inquietudes desde pequeñito, pero cuando era pequeñito ya tenía experiencias, ¿no? Experiencias que yo no podía explicar. Es decir, qué tipo de experiencias que pueda rememorar, ¿no? Con mi mente de niño pequeño, ¿no? Pues recuerdo una vez, que lo explico en mi biografía, en mi libro, Memorias de un viajero astral, cómo tendría, no sé, 5 añitos, 6 añitos, y recuerdo estar en el frío suelo de mi casa, ¿no? Que me había caído de la cama y empiezo a oír como unas vocecitas, ¿no? que hacían como susurros, ¿no? Y aquello que abrí un ojito por arriba, y lo que vi fue una aureola de color azulado, como una energía, ¿no? Y claro, me asusté mucho, cerré los ojos, me acurruqué, perdí la conciencia y me desperté en la camita, ¿no? Pero al día siguiente, con toda mi inocencia de niño, pues fui a mi madre y le dije: mamá, que has entrado en la habitación, me has llevado a la cama. No, hijo, yo no he entrado en tu habitación. Esto es un pequeño tastito. Luego, pues yo tengo una adolescencia pues normal, ¿no? Con muchas inquietudes, muy deportista, me encantaba la ciencia, la meteorología, me aburría mucho en el colegio, muchísimo. Tuve incluso un poco de fracaso escolar, ¿no? Pero bueno, luego me fui pasando los cursos, el bachillerato, todo, ¿no? Pero a mí me aburría mucho lo que la mayoría de los profesores desconectaba. Era un niño bueno, me portaba bien, pero ya tenías esa inquietud de autodidacta, ¿no? De indagar. Pero bueno, fue a raíz, lo de los viajes astrales voy porque es que si no es muy largo para sintetizar. A la edad de 27 años es cuando yo hago un cambio, pero tengo que matizar que 3 años antes yo vivo momentos oscuros en mi vida. En la edad de 21 años, 20, 21 años, yo iba para atleta profesional en atletismo. Hice una marca en atletismo de velocidad que me permitía ir al Campeonato de España, me lesiono y luego, a la raíz de una enfermedad muy larga de mi padre por un cáncer, mi padre fallece en el año 2000, yo tenía 22 para 23 años, y eso me desestabiliza, sin darme cuenta, Mar, porque es algo como que no te das cuenta, vas entrando como una vida insana, vas dejando el deporte de alta competición. Obviamente, como tampoco no me gustaba estudiar, pues me puse a trabajar, trabajas en trabajos que no te gustan, me metí en el mundo comercial, curiosamente, el mundo comercial, ventas, comunicación, porque todo lo que ha sido relacionado con el mundo de la comunicación va ido bien. Y eso, pues, 30 años después, casi 30 años después, le encuentro un sentido a todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo entro, fueron 3 años. Mira, curiosamente el otro día estuve haciendo como un análisis, que de vez en cuando eso va bien, ¿no? De tu trayectoria de vida, ¿no? ¿Cómo han sido esos 6 años, 7 años en tu vida? ¿Cómo lo vivías? Yo creo que es una introspección que deberíamos hacer todos, ¿no? Y para poder entender en qué momento te encuentras ahora, en qué momento, si tienes paz, no tienes paz, qué quieres cambiar, qué anhelos tenías o qué anhelos quieres conseguir, ¿no? Pienso que es un ejercicio que lo recomiendo a todo el mundo. Y estaba yo recordando, y fueron aproximadamente 2 años y medio, 3 años de oscuridad total, en el cual
yo entro en una vida insana, pues bebía por la noche con mis amigos, lo enmascaraba de ocio, ¿no? Que todo está bien, pero lo que hacía era una terrible emoción profunda, un terrible boquete, ¿no? Que te hace la vida, de perder una gran oportunidad de ser deportista, de vivir de esto, de no tener sentido, de no encontrar una especie de vacío, pero bueno, yo llevaba bien. Entonces mi limbo era pues mis amigos, mis copichuelas, ¿no? Y todo el tema. ¿Qué pasa? Que yo veía que no podía continuar así, esto no puede continuar así. Y entonces, curiosamente, fui a un curso de ángeles, que lo daban dos angiólogos que se llamaban Nuria y Pera Pascuet, me acuerdo de ellos con mucho cariño, y yo no sabía a dónde iba, pero me vi como atraído, ¿no? Eso fue como un poquito mi puertita, ¿no? No tiene nada que ver el curso de los ángeles, fue mi puertita, ¿no? Entonces, bueno, yo es que el fin de semana no salí de copas, todos mis amigos alucinando, bueno, este tío no sale de fiesta, ¿no? Y yo hice ese esfuerzo. ¿Por qué matizo esto? Porque siempre para un cambio en tu vida requiere un esfuerzo. Yo supongo que me debí poner un despertador, ¿no? Como un despertador cósmico, como decir, a ver, David, tú tienes un proyecto diferente de vida, ¿no? Entonces, si te desvías mucho, vamos a ponerte una alarma para que te despierte. Entonces, ¿qué pasa? Que nada, yo me metí, te enseñaban a hacer como un portal de ángeles, yo me sentía bien. Al final es vibración, ¿no? Tú te sientes con una vibración pues positiva, porque la energía sabemos que es neutra, ¿no? Somos nosotros que con nuestra mente cambiamos los patrones, ¿no? Entonces yo tenía una energía pues elevadita, ¿no? Sin tampoco ninguna expectativa. Y ahí empecé a notar cuando encendí las velitas, que luego me di cuenta que las velas tampoco no tenían, no fue el detonante, pero sí que fue la casilla de salida. Y ahí entraron pues los que son mis amparadores, ¿no? Que yo de aquella no sabía, ¿no? Lo que me estaba ocurriendo, notaba como aquí lo que tenemos aquí el chakra del entrecejo, pues con un dedo que me tocaba aquí, se fueron desbloqueando los chakras. Entonces, al desbloquearse los chakras, que fueron vibrando mejor, ellos pudieron entrar. Y empezó a ocurrir más. Cerraba los ojos, yo notaba que me desdoblaba, me iba a un vacío, solo podía gritar y me hacían operaciones. Claro, estaba muy malito, me tenían que curar. Entonces, igual que hay médicos aquí en la Tierra, en el plano físico, hay médicos en el extrafísico. Eso se le llama paracirugías. Eso está documentado científicamente. Entonces, yo soy un investigador desde las paracirugías. Me acompañan desde hace 21 años. De vez en cuando me hacen algún ajustito. Entonces, bueno, de aquella era todas las noches. Tú imagínate, yo no sabía ni lo que era un viaje astral. De hecho, no lo relacioné. Y fue, pues, mucha práctica, experimentación personal. ¿Qué pasó? Cuando me sacaron el asedio, porque cuando una persona entra en una mala vida, conciencias extrafísicas, se les llama asedios, que son gente, pues, alcohólicos o gente que están paracomatosos, se te enganchan a tu campo áurico. Pueden llegar a engancharte tanto que si se enganchan mucho o están mucho dentro del extrafísico en tu físico, pues son las personas que vemos que tienen dependencias serias, ¿no? Al alcohol, a las drogas, ¿no? Que es muy difícil sacarlos de allí, ¿no? Porque el asedio siempre vuelve, porque hay un acoplamiento energético en tu campo áurico. Yo recuerdo perfectamente como en una de las operaciones de la noche, una garra, en un intento desesperado por agarrarme, se la llevaron para arriba, ¿no? Y ahí yo viví mis propias carnes cómo me quitaron ese asedio. Al quitarme ese asedio, algún mérito debía hacer, porque tampoco se trabaja por nada, ¿no? Supongo que esto ya estaba programado, ¿no? Yo hice el esfuerzo de ir a ese curso de Los Ángeles, ¿no? Que podía haber sido de aura, podía haber sido una reunión de amigos, da igual, ¿no? El detonante fue un curso de ángeles, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Yo pensaba que las velitas, que cuando ponía las velitas o invocaba a los ángeles es que entrara, ¿no? La energía. Pero es que cuando apagaba las velas, continuaba pasándome. Cuanto menos rituales hacía, continuaba pasándome. Entonces dije, bueno, pues no son las velas. Bueno, las velas están muy bien, pero no son las velas en sí, ¿no? Lo que pasa es que los rituales, nosotros estamos muy codificados con los rituales y tú le das poder a un ritual, ¿no? Si tú crees que las velas tienen poder, van a tener poder, ¿no? Eso es entender las energías, ¿no? El Entonces, poder lo bueno, tienes tú, pues ¿eh? Está claro. efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos una energía interior que, bueno, vamos a matizar porque la gente si no entiende cómo funcionan las energías, nos perdemos. Es como querer empezar a estudiar las ecuaciones de segundo grado y no sabemos sumar y restar, ¿no? Entonces te vas a perder. ¿Puedes aprender? Bueno, pero te vas a perder. Entonces las energías nosotros tenemos en nuestro alrededor, ahora que estoy hablando contigo, aquí en esta habitación, todo, tenemos un campo de energía.
La energía es neutra, no es ni buena ni... ¿Cuándo decimos que es mala? Pues cuando es muy densa, cuando está compactada. Son patrones de información. ¿Y esos patrones de información, quién los genera? Nosotros mismos, con nuestras pensenidades, ¿no? Con nuestro conjunto de pensamientos, con nuestra emisión. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás en un sitio, por ejemplo, un supermercado, pongo este ejemplo que lo va a entender la gente muy bien. Vas a un supermercado, ¿no? ¿Qué conjunto de patrones de pensamientos hay en un supermercado? Pues de comprar, de ofertas. ¿Y cuántas veces nos ha pasado de entrar en un supermercado, Omar, y no querer comprar nada y salir con el carro con cosas que a lo mejor no necesitamos tanto? ¿Por qué pasa esto? Porque ese conjunto de pensamientos que hay en el ambiente, que está ahí, incitan, se acoplan a tu pensenidad, a tu forma de pensar, a tu campo energético y te incitan a comprar o te incitan a derivar a comprar cosas o a consumir. ¿Por qué? Pues porque hay una acumulación de pensamientos. Si vamos a un sitio pues, que es muy denso, que hay pensamientos pues, muy egóticos, emocionalmente muy fuertes, pues tú lo vas a notar. El que es un poco sensitivo lo va a notar muy rápido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esos patrones de energía allí que es muy interesante porque esa energía es información y graba en tu campo energético, ¿no? Que en términos científicos se llama interfaz energética, que es ese campito que podemos ver, ¿no? Que luego pues, se puede hacer más amplio y le llamamos aura, ¿no? Y que cambia de color. Pero todos nuestros cuerpos, nuestro cuerpo emocional, mental y el áurico, ahora mismo, por ejemplo, están aquí en nuestro cuerpo físico, estoy hablando contigo. Cuando nos vamos a dormir, pues se van soltando. Pero todo es un intercambio de energía. Todo es continuamente estamos intercambiando energía. Protegerte, ¿cómo te proteges? Vibrando mejor tú, vibrando tu campo de energía. No puedes parar eso. Yo, lo quiero o no, ahora estoy hablando contigo, estoy intercambiando energía contigo. ¿Y Si cómo me voy a un haces sitio, tú? a un supermercado, ¿Cómo sí, haces, perdona, perdona, cómo sí. haces tú para mantener, que es una pregunta que a mí me hacen también muy, muy a menudo y quiero tener más, ¿cómo haces tú para mantener ese campo de energía, esa vibración elevada? Cosas diarias, Bueno, cotidianas. Bueno, hay trabajos serios, energéticos, y tengo que citar la fuente, porque no es mío. Yo estudié en el Instituto de la Conciencia, el IAC, que son gente maravillosa, y ellos tienen décadas de estudio. Y una de las técnicas más efectivas, porque es como un 4 en uno, ya no digo un 3 en uno, un 4 en 1, autodefensa, mejora la actividad mental, lúcida, ayuda a que luego cuando salgas del cuerpo puedas tener lucidez, porque si no tienes lucidez no te vas a enterar de nada y no sirve de nada la experiencia astral. Autoprotección, autoprotección extrafísica e intrafísica, ¿no? De los demás, ¿no? Del día a día. Se llama Olve, ¿no? Y es como es una oscilación de energía, es un trabajo energético. Quien quiera saber puede contactar con el IAC, con el IAC, hay vídeos, algún vídeo, no hay mucha información, pero bueno, yo lo probé. Pero cosas cotidianas, aparte de todo eso que decirlo públicamente de que está estudiado y que se puede conseguir Ujú. buenas técnicas, no cosas de volátiles, porque ¿sabes cuál es el problema, Mar? Que mucha gente hace cosas relacionadas con la imaginación y eso no tiene tanta efectividad. No tiene tanta efectividad. Es decir, claro, todo es mente y nosotros podemos tratar, pero no sabes lo que, no estás totalmente convencido porque no has experimentado centenares de veces. Para poder llegar a algo que te funcione tienes que experimentar mucho. Yo esto lo experimenté muchas veces y cuando yo veo cambios me veo energetizado, me voy a la oficina y estoy con mejor humor, duermo a lo mejor 4 horas y estoy bien al día. Digo, carajo, esto funciona. Entonces lo pruebo. Entonces, pero no, la gente no tiene que creer, la gente tiene que experimentar. ¿Qué pasa cuando nosotros imaginamos? No, me imagino una bola que me llena, tal. A ver, puede ser que te pueda funcionar. Lo que pasa es que como tampoco sabes lo que estás haciendo, al final lo acabas abandonando. Y al final no es efectivo. Y luego te dan por todos lados. Y es Claro. esas personas que yo he conocido, incluso expertos en Qigong, que dicen, pero es que me siento vacío. Vale, tú durante tu Qigong estás trabajando tus energías, ¿no? Pero luego tú tienes que seguir trabajando y sobre todo lo más importante, tienes que conocer dónde estás y tienes que conocer cómo funciona el mundo de las energías de los demás. Las energías hay de muchos tipos, energías inmanentes, que son las de la naturaleza, que no son las energías hidráulica, Mm. energética, nuclear, ¿no? Son las energías
de la geología, de hidráulica del mar, del viento, Ujú, de los árboles, ¿no? Que eso también está ahí, nos podemos nutrir. claro. Pero luego tenemos un intercambio total de las energías en todo aspecto. Entonces, lo que le pediría a la gente que sobre todo se reúna lo máximo en la naturaleza, donde haya menos gente, porque las personas, el problema es que, claro, ellos emiten pensamientos y hemos dicho al principio, o he comentado, que son patrones de información y eso queda en el ambiente y eso lo respiras. Entonces, si tú estás muy acoplado, una persona que está todo el rato, qué mal, estás en el trabajo, por ejemplo, vamos a hacer el, Ujú, el laboratorio number one, ¿no? Yo trabajo en una oficina también y con muchos problemas y muchas cosas. Para mí es un gran laboratorio para poner en práctica si realmente yo puedo sostener eso o no. Entonces, hay un ambiente tenso, ¿no? A la gente a lo mejor no le gusta ni el trabajo, hay problemas, ¿no? Pues, ¿qué van a emitir al ambiente? Entonces, nos va a afectar. Aquí lo más importante es que no te afecte. ¿Cómo? Uno tiene, antes de llegar al trabajo, hacer trabajos energéticos. ¿Cómo? Pues un paseo, lo que te vaya bien. Si no sabes hacer técnicas específicas, pues tipo Olve, que más complejas, que las hay, la gente puede investigar, podemos limpiarnos de otra manera, ¿no? O sea, ujú. no contagiarnos de pensamientos elevados, positivos. No pongas las noticias de televisión a primera hora de la mañana porque te vas aunque tú no quieras, son pensamientos de muy baja vibración. Si te están explicando que hay muertos, si te estás explicando que, pues claro, es eso baja tu vibración. Cuando te vas a Estoy, dormir, ¿qué ves? Películas de terror, películas. Claro, tú le estás dando un caldo de cultivo a tu subconsciente, que claro, Totalmente, eso de no te va a acuerdo. ayudar, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Pero, Y también lo pero que claro, decías, que las repeticiones mentales, si, aunque hagas un mantra, si no va acompañado de una coherencia y tu sentimiento es negativo, por mucha repetición que hagas, tampoco tienes que tener un... efectivamente, ya no solo el mantra, mira, esto es muy interesante, Mar, gracias por sacar este tema, porque lo quería matizar. Esto es como si tú te vas al trabajo y te encuentras la recepcionista de la empresa, que no te puede ni ver, por lo que sea, por sus cosas, y te dice, hola David, que tengas muy buen día, y por dentro está lo que cuentas lo de dentro, porque es lo que emites, Así es. no las palabras. Obviamente, primero lo piensas y luego lo emites, ¿no? Ujú. Pero muchas veces se dicen cosas que no es lo que estás emitiendo y uno tiene que captar. Yo lo Bien, capto al momento, capto, por suerte, normalmente no me encuentro casos así, ¿no? Pero sí que me he encontrado alguna vez, ¿no? Que te dicen, ay, o te alaban, ¿no? Ay, que es que eres tan bueno, tal, y noto unos pinchazos por la espalda y yo digo, madre mía, me están dando por todos lados, ¿no? Pero así bueno, es. nada, no El pasa nada, universo no no pasa nada. atiende nuestras palabras, atiende nuestras emociones, nuestros sentimientos puros, de verdad. Entonces, Todo es sí, frecuencia y vibración, claro que sí, sí, exactamente, es totalmente de frecuencia acuerdo. y es lo que emites. Y una pregunta, Sí, David, el atender, cómo has atendido todo este periplo de viajes astrales y de prestarle toda tu atención, ¿qué te ha aportado como persona? A día de hoy, ¿qué ves en ti? wow. Bueno, ha sido una transformación enorme, pero tengo que matizar que no hay nada mágico, es mucho trabajo interior. Eh, Siempre doy las gracias, ¿no? Pues por haber tenido la oportunidad de poder ir cruzando. Y sí, continúo, porque los retos son mayores, ¿no? Ahora estoy en una etapa de mi vida muy buena en el aspecto de que, bueno, tengo una estabilidad en todos los aspectos, pero mientras tú estás haciendo un trabajo conciencial, hay hostias, por, perdón, hablar así, por todos Sí. lados. Porque, claro, piensa que hay cosas muy antiguas, hay patrones de energía muy antiguos, claro, si tú dices que tú quieres dar un salto conciencial o te toca dar un salto conciencial, pues se pasa mal, se pasa mal. Entonces hay que ser valiente. Lo que voy a decir a lo mejor no le va a gustar a más de uno, pero elevar tu nivel de conciencia comporta ser muy valiente y no lo vas a pasar bien. No es lo que la gente se imagina, pero luego está bien, luego se estabiliza y luego pasas a otros niveles, ¿no? Es lo que llamamos, ¿no? Si tú, por ejemplo, porque esto continúa, viene de otras vidas muchas veces, ¿no? Entonces, tú imagínate que en otra existencia has hecho cosas poco éticas, pues eso lo vas a tener que equilibrar. Si tú te toca lidiar con eso, vas a lo mejor al que le has hecho pasar mal, te va a ocurrir a ti, ¿no? Lo que llamamos famoso karma, ¿no?
que el karma no es malo ni bueno, es experiencia, ¿no? Significa experiencia. Cuando tú te vas quitando esas mochilas, que siempre tenemos cositas que pulir, y te empiezas a equilibrar más emocionalmente. Y siempre digo que una de las cosas principales que venimos a este mundo es a vencer a nuestras emociones, es a trascenderlas, transformarlas en sentimientos, ¿no? O sea, la emoción, el sentimiento no es malo, pero hay emociones muy nocivas, ¿no? Entonces, no es lo mismo llorar por una puesta de sol que llorar de rabia y de pena. Estás llorando de las dos funciones, ¿no? Pero una es de una emoción distorsionada y la otra es de, bueno, de ese sentimiento, ¿no? Que sería el patrón entendido, ¿no? El patrón no entendido sería la emoción distorsionada, que no sé lo que estoy haciendo, ¡ay! Rabia y todo. Y el patrón de sentimiento, de llorar o de expresar, sería la emoción entendida. Entonces, vamos ahí. ¿Qué me ha aportado? Muchísimo. Fíjate, pues sobre todo tener un autoconocimiento mucho, mucho más grande de quién puedo llegar a ser o quién soy, porque aquí soy David, pero no soy David. Soy una conciencia que he venido a ser David aquí, ¿de acuerdo? Entonces, saber diferenciar mucho mi ego, que mi ego no es malo, necesito mi identidad para poder estar hablando, por ejemplo, con esta entrevista contigo, con esta charla tan bonita, pero no puedo hacer que el ego me lleve el control, ¿de acuerdo? De creerme especial, mira David, qué guay, cuántos followers, cuánta gente que te pregunta, cuánta experiencia. No, sería dilapidar en términos concienciales, ¿no? Pero hay que llevar siempre un trabajo interior y un equilibrio. Y sobre todo, bueno, la proyección astral no es nada raro, o sea, cualquiera lo puede vivir, no es nada especial. Quizás lo poco convencional que me pasó en mi vida es el hecho de la frecuencia y, bueno, tengo mis sospechas, no lo sé, sigo investigando, que esto yo ya lo trabajé en otras existencias, porque era como empezar de cero, de cero, de un día para el otro, saber hacer cosas que no tenía ni idea. Y piensa que yo lo viví solo. Luego investigué, luego estuve, pues, el Instituto de la Conciencia, con científicos, contrarresté toda esa información. Y entonces a mí no más que me dijeran las cosas está bien, yo puedo comprar, ¿no? Pero tengo que experimentarlo. Y cuando experimento es cuando avanzo. Por lo tanto, cualquiera que esté escuchando esta entrevista, que no me crea, que experimente siempre, que tenga discernimiento, porque es la única manera de avanzar. No tenemos máquinas para poder medir las, las experiencias, ¿no? Pero a base de miles de experiencias, a mí me contacta gente de todo el mundo, digo, wow, hay paralelismos con lo que yo vivo. Entonces yo puedo ayudar porque ya he cruzado por allí, ¿no? Porque tengo un poquito más de experiencia. Quizás lo poco normal o anómalo fue la cantidad de experiencias para poder hacer ensayo-error, ensayo-error. Durante 4 años de mi vida estuve, pues no sé, de 365 días al año, más de 200 proyecciones lúcidas. He podido, en una siesta, he podido salir del cuerpo y entrar más de 20 veces. Las conté una vez, ¿no? Entonces, es como que la puertecita está abierta, ¿no? Luego hay rachas que no tienes tanta lucidez y luego vas entendiendo cómo ganar esa lucidez. Y se trata de tu día a día, ser lo más estable posible. Yo siempre digo, para subir espiritualmente, para ser un ser consciente y espiritual y evolucionar, porque aquí cada uno tiene que hacer su caminito, no podemos caminar por los otros, uno tiene que ser valiente, honesto, radical consigo mismo y sobre todo, una cosa muy importante, no tener miedo, indagar, investigar, discernir, ¿no? Y ser auténtico contigo mismo. O sea, siempre cuestionarte, ¿no? Yo antes de entrar a esta entrevista contigo digo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago? ¿Por qué voy a hablar con Mar? ¿No? Yo sé, yo tengo mis razones, ¿no? Hacer esa introspección. Lo hago por dinero, lo hago por fama, lo hago por tal, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Pero sí, es muy importante, que todo está bien si tú le sacas una conclusión. Pero tú puedes engañar al prójimo, a tu vecino, a tus amigos, a la audiencia, pero no te puedes engañar a ti. Y entonces pasa una cosa muy, muy interesante. Cuando uno llega a esa honestidad radical en su intimidad, los amparadores o conciencias extrafísicos se acercan a ti y trabajan contigo en términos concienciales. ¿Qué pasa? Las pruebas empiezan a ser mayores porque tienes que medir más tus palabras, tienes que ser más franco, tienes que, hablando claro, no hay que escaquearse.
No hay que Ujú, exagerarse los problemas. Te viene un problema, zambúllete en el problema, ¿no? Había un gran cabalista, creo que era anónimo, que decía, porque a veces firmaba anónimos, ¿no? Y yo estudio cábala y es un gran conocimiento y me ha ayudado mucho, ¿no? Y decía, soy una persona muy afortunada en la vida porque he tenido grandes problemas, ¿no? Y ujú. entonces, veías grandes sabios que las han pasado de todos los colores, pero eso te hace crecer, ¿no? Eso significa que tengas que darte tortazos continuamente. No, no necesariamente. Sufrimos por ignorancia, ¿no? Porque no sabemos lo que estamos haciendo y somos totalmente inconscientes a veces cómo procedemos. Pero bueno, lo importante es aprender. Si aprendes, Eso pues es, está bien. Si no aprendes, tienes un problema, ¿no? Si no has está ahí. aprendido de la equivocación, entre comillas, ¿no? Yo Que eso es también estoy de bastante acuerdo con relativo. que implica más responsabilidad. El tener, no sé, una cualidad como la que tienes tú o empezar a canalizar, pese a que alguien puede, primero que la gente puede, las personas pueden pensar, ay, es una suerte, puedes hacer lo que te da la gana, o puedes informarte de lo que quieras o pedir información o ir de donde quieras y no es así, por lo menos mi caso no es así, es lo que te ofrecen y te llevan a donde te pueden llevar y luego implica lo que estás diciendo, una gran responsabilidad, porque Muchísimo, muchísima muchísimo más, responsabilidad. muchísimo. Entonces, Sí, yo me pregunto, porque estás impactando con las personas, ¿no? Tu exactamente, trabajo, por ejemplo, lo vives, ¿no? Y mm, sobre todo, mira, hablando de la energía, perdona que te haya cortado, no, 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 ahora me preguntas, una cosa muy importante, cuando tú estás haciendo una sesión o alguien que te pide, ¿no? Una sesión tuya, ¿no? De canalización, ¿no? Porque, bueno, los sentidos internos todos los tenemos, lo que pasa que no todo el mundo los tiene desarrollados a un nivel, ¿no? así Todos es. podemos llegar a un nivel altísimo, pero claro, tenemos muchas mochilas, ¿no? Yo siempre digo, mejor que no se te activen los sentidos internos. Si es tu camino de vida, si te invita el universo hacer eso, es una gran invitación, pero tú lo puedes cerrar o puedes pararte y quedarte con una vida quizás más tranquila, pero por algo viene, ¿no? Pero la energía, estamos intercambiando energía, entonces te viene una persona que tú le tienes que dar un mensaje y aparte se lo tienes que dar, porque si no se lo das vas a implosionar por dentro. Y entonces, claro, estás totalmente, claro, ¿cómo se lo digo? Le endulzo el mensaje, ¿no? Porque no sé tú, pero a mí a veces son un poco brutos, ¿no? Sí, Cuando tengo que decir, no son muy directos, ¿no? Y digo, hostia, ¿ahora cómo se lo digo yo a esta persona? Entonces, bueno, vas un poquito llevándolo por otro lado y todo el tema, ¿no? Y intercambias esa energía. Y esa energía, pues que a lo mejor tiene más densa, la vas a absorber tú y te puedes acabar agotada, puedes acabar, hay muchos mediums que quedan agotados, ¿no? Porque están absorbiendo todo eso, ¿no? Cada uno tiene bueno, unos patrones, ¿no? de trabajo que todos más o menos son muy similares porque estamos intercambiando constantemente energía. Y las cosas son difíciles. ¿Eh? He ujú, conocido a mediums muy grandes, de los más grandes de España, que cuando eran pequeñitos no podían entrar a jugar con sus amiguitos, no podían entrar en un bar, porque claro, lo sentían todo, ¿no? Y eso era muy duro. sí. A mí Eso también me es ha pasado, de vez algo en que cuando yo pasa, pero hay que controlarlo, claro. Que Hay que yo siempre entenderlo y pido que controlarlo. no quiero más de lo que pueda controlar. No quiero ni más información ni más Claro. capacidad de la que sea capaz de No, no, no. controlar y que me mantenga en mi centro, ¿no? Y dime una cosa, David, Sí, sí, si decir, ¿no? quieres. Que Sí. sí, sí. Sí, dime, dime, Te dime, quería dime. preguntar, en estas experiencias tuyas, en estos viajes, ¿has recibido información en algún momento para la humanidad, para el momento que estamos viviendo? ¿Te han dado Bueno, sí, información? yo tengo que matizar que puedo canalizar en trance profundo, pero nunca lo he hecho público porque la gente se puede asustar un poco y lo hago en mi intimidad. Es la primera vez que lo estoy diciendo en un canal público, ¿no? Mira, te lo Tengo agradezco. hojas y hojas y vídeos, ¿no? Porque mi esposa me graba. Solo sabe un amigo muy íntimo, alguien de mi familia y mi esposa. Pues gracias. Dejé de hacerlo porque se puede canalizar también, bueno, me gusta más con el teclado, con todo. De vez en cuando llegan conciencias en las cuales te explican cosas. Y sí, bueno, me han hablado, lo que pasa que normalmente no me hablan tanto de, cuando yo hago alguna pregunta, sí, pueden contestar, pero muchas veces les interesa más en términos concienciales. Eh,
de cómo podemos tirar adelante. Obviamente el planeta, la humanidad está muy enferma, ¿no? No sabemos cuándo, cuándo, cuándo se perdió, ¿no? Y mucha gente, y muchos de nosotros, me incluyo también, pues estamos saliendo de esa UCI, ¿no? Entonces, cuando vas saliendo de esa UCI, pues obviamente pues se van despertando, se pueden despertar algún tipo de facultades que las tenemos innatas del ser humano, ¿de acuerdo? Pero no todo el mundo se tiene que dedicar pues a esto, ¿no? O a canalizar Ujú. o a divulgar y hay que tener mucho cuidado. Obvio. Pero básicamente en rasgos muy generales, ¿no? En rasgos muy generales, alguna preguntita que hemos hecho, pues, por ejemplo, mi esposa es venezolana y hace 4 años me preguntó, ¿y cuándo, cuándo va a tirar adelante Venezuela? ¿No? ¿Cuánto? Porque está muy mal, ¿no? Por toda la dictadura que hay allí y todo. Y a mí me vino 2026. No, hasta 2026 no se arregla y ahora se están moviendo cosas y estamos mirando y digo, ostras, a ver si van a tener razón, ¿no? Pero pocas veces, pero me decían, hasta 2026 no esperéis nada, ¿no? Y claro, yo recuerdo, era hace 4 o 5 años, estábamos en Tenerife y me acuerdo, y el otro día me lo recordó ella, ¿no? Entonces, bueno, hay que contrarrestarlo con la Sí, información, si tiene un sentido sí. para ti o no tiene un sentido, ¿no? Pero básicamente me hablan cosas más del desarrollo de la conciencia de la persona, más que de la humanidad, de política o de cosas así, ¿no? Pero de vez Ujú. en cuando, pues bueno, pues bajas algún mensaje. Pero Verdaderamente, vamos hacia un proceso de evolución sí, conciencial. A eso me sí, refería. sí, efectivamente. Sí, 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 sí. hablaba en Eso, esos eso términos. Yo, a eso mí, por seguro, por mis, seguro. mis guías o Eh, mis amparadores, como tú los llamas, desdramatizan muchísimo lo que está pasando en el planeta, en el plano material. Lo desdramatizan. Dice, bueno, es el proceso, tranquilo que... Pero me hablan, sí que me hablan de esta evolución conciencial a la que nos dirigimos. Y por supuesto sí, sí, sí. refería a eso. Sí, sí, sí. Yo estoy convencido. ¿Por qué? Pues con el ejemplo de uno, ¿no? Pues si yo he tirado adelante, yo he estado en el pozo, no debería estar aquí. Podía haberme matado con el coche cuando bebía por la noche. Muchas veces ni me acordaba dónde aparcaba mi automóvil. Lo digo sin vergüenza, Ujú. porque a alguien a lo mejor le ha pasado, ¿no? Que hay esperanza, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? Y tengo una vida plena, tengo un hijo maravilloso de 15 años, Claro que sí. mmm, tengo una estabilidad en todos los aspectos, ¿no? Y claro, cuando uno ya está bien, pues decidí hablar y decidí comunicarme, ayudar en lo que pueda, ¿no? En lo que, en Sí, lo sí. que, lo que esté en mi Pues, mano, ¿no? Y sí, sí, verdaderamente. Entonces yo voy evolucionando y ellos, cuando vienen, no vienen porque sí, no se comunican contigo porque sí. No siempre cuando yo quiero, son ellos que te vienen a buscar. Entonces, ¿quiénes son ellos? Son conciencias extrafísicas, ¿no? Que parece ser que hay como unas jerarquías, ¿no? En las cuales, pues, van cambiando, ¿no? O sea, los que yo tenía, yo les llamo los chicos, mis chicos, ¿no? Porque son diferentes, ¿no? Hay chicos y chicas, ¿eh? Pero van cambiando, ¿no? Van cambiando. A medida que yo he ido evolucionando, han ido llegando unos. Cuando yo estaba muy malito, probablemente habían lo que se llama orientadores evolutivos, que son más elevados, que estos cuando vienen para algo cañeros, no vienen por venir, ¿no? Puedes sentir una energía, pues bueno, como angélica, ¿no? Muy potente. A mí me quemaba la piel, ¿no? De la energía que había, ¿no? Entonces, en el mundo extrafísico hay muchas jerarquías de ujú. mucho nivel, ¿no? Entonces, a medida que uno va evolucionando, pues se te acercan en términos concienciales, porque eso es la riqueza. Y sí, sí, si yo estoy evolucionando o me veo evolución, pero no lo digo por qué, yo miro mis años de mi vida, ¿no? Los últimos 7 años, 8 años, cómo es mi vida, a día de hoy cómo me encuentro, ¿cuándo es la última vez que he estado mal? No me acuerdo. No me Ujú. acuerdo, no la recuerdo. Entonces digo, bueno, pues vamos bien por aquí. ¿Eso Vamos bien. significa que no vaya a tener mañana que esté mal? Pero me cuesta más, es más difícil, ¿no? Y Sí. trabajo, tengo mis problemas como todo el mundo, pago mis facturas. Yo no vivo de sesiones o de cursos, no. Yo tengo mi trabajo de oficina, me levanto a las 6 de la mañana, trabajo muchas veces hasta las 10 de la noche, sin parar, porque luego empalmo con Yo, sesiones y atiendo a gente. yo Entonces, tengo, yo tengo una es frase así.
David, que siempre digo que cuando te entregas a la conciencia y te entregas de verdad, en la vida todo es lo mismo, pero nada es igual. Es como que Pues se desarrolla un filtro en ti que le das otra interpretación a todas las cosas que tenemos que vivir cada día. Y bueno, claro, claro. para todas las personas que tienen miedo de estas experiencias, todas las personas que no distinguen entre un sueño y un viaje astral, o que dicen, "Ah, a mí me pasó esto una vez, pero me dio un pánico que yo no quiero que me pase", ¿cómo puedes tranquilizar tú que que llevas tantos años aquí? ¿Cómo se pueden Bueno, tranquilizar? pues fíjate, Mar, eso ha sido mi cometido principal, ¿no? Ahora seguiré haciendo esto, que es quitar miedo a las personas, ¿no? Eh, yo he querido ir por libre porque podía haber entrado a ser formador en instituciones, pero si estás en una institución, pues ya dependes de la institución, ¿no? De un poco de las directrices de las instituciones. Entonces, si vas por libre, pues puedes hacer el trabajo. Y así me he preparado, ¿no? Con mi equipo de trabajo extrafísico. Y uno de los objetivos principales que yo he tenido siempre para salir adelante fue para quitar miedos a las personas. ¿Cómo no tenemos miedo? Con información. Si tú tienes información, se te va el miedo o tendrás menos miedo. Cuando luego lo vas experimentando, pues luego ya, pues si tienes una base o tienes unos anclajes de información, pues lo vas a vivir de otra manera. Entonces, yo siempre decía, ojalá, a mí me hubiera ido muy bien un David, cuando yo empecé a salir del cuerpo que me hacían de todo y no sabía lo que me estaba ocurriendo. Por suerte, podía llevar una vida normal, ¿no? A veces había noches terribles, pero por mi ignorancia, porque no entendía lo que me estaba ocurriendo. Ahora cuando me vienen a hacer una operación, pues me relajo, voy viendo a ver qué me están haciendo, lo anoto todo, a veces me hablan, a veces no me hablan, depende, ¿no? Y bueno, yo empecé a divulgar, Mar, yo esto lo llevo a mi intimidad, yo, mi trabajo, mi vida, imagínate, ¿no? ¿A quién se lo voy a explicar? Hasta que una amistad que me conocía y yo le había explicado, me comentó que el papá, su hija de 16 años, si no recuerdo mal, tuvo dos experiencias extracorpóreas, en una se vio en la cama y en la otra encima vio gente por la casa, vio conciencias extrafísicas porque pueden estar por aquí. Entonces se asustó tanto que no iba a la escuela, no iba al instituto, no comía y el papá se asustó mucho. Entonces no sé por dónde me vio, bueno, contactó con el amigo, yo ya hacía alguna pequeña entrevista pero muy escueta y entonces, oye, ¿puedes hablar con este chico? Porque lo que me explicas, pues yo no creo en nada de esto, pero es que David, lo que me está explicando es lo que tú me contabas. Yo no lo he tenido nunca, nunca he tenido esta experiencia, pero a ver si la puedes ayudar. Entonces yo le hice varios correos electrónicos a este padre, le tranquilicé mucho, luego hablé con la hija, al ser menor de edad, pues le tenía que pedir permiso al papá. Y nada, cambió todo, cambió todo. La niña empezó a ir al colegio bien, a comer bien, y bueno, pues si te vuelve a pasar, lo vamos a entender juntos, como un coach, ¿no? Como un coach. Yo Ujú. soy una especie de coach Coach. álmico, ¿no? Y sí, sí, a mí me dijeron coach álmico, ¿no? Me dijeron una vez uno de mis amparadores, ¿no? De aprender a vivir a la gente con naturalidad, con honestidad, con sinceridad, de, hey, hey, que estoy contigo, que a mí también me ha pasado, que no pasa nada, hay que entender. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a darme a conocer un poquito y cuál fue mi sorpresa, que empecé a encontrarme un montón de testimonios, pues que les ocurría, que lo único que tenían eran conatos de viaje astral, que yo lo había vivido centenares de veces. Claro, si yo no lo hubiera vivido en mi soledad, no me hubiera hecho fuerte. Y ya me lo montaron bien así, porque así me hice fuerte, entonces no me intoxiqué con ningún sistema de creencias, ni lo que me dijeron. Si vas a internet, pues puedes encontrar de todo, puedes encontrar muchos miedos. Las películas de terror me han hecho mucho daño también. No, esto es natural, lo que hay que conocer y no hay que tener miedo. Que te puede atacar una conciencia extrafísica, pues como en la vida. Lo único bueno es que en el extrafísico no te pueden matar. En la calle a lo mejor te pueden hacer más daño, ¿no? Hay que tener más cuidado. Pero ¿verdad que no tenemos miedo de salir a la calle? Pues esto es lo mismo. Entonces hay que conocer, hay que ver. ¿Qué pasó? Que gente que a lo mejor iban al psiquiatra, que les habían recetado medicación y lo único que habían vivido por las señaléticas y por... es que cuadraba al 100% con todo lo que yo había vivido, ¿no? Pues yo le decía, pues tú has tenido una proyección y esto es así, y ahora no vas a ver nada porque estás en el primer vehículo y luego tal, pero con detalles, con, mira, haz esto, haz este ejercicio,
mira, y entonces es muy curioso porque la gente luego dejaba la medicación y se encontraba bien. Y digo, bueno, pues tiene un sentido, pues voy a continuar. Y es quitar miedos, ¿no? ¿Por qué sufrimos? Sufrimos por ignorancia, sufrimos porque no tenemos conocimiento, porque esto también ha interesado que la gente no lo supiera, que no supiera cómo funciona, ¿no? Porque si no eres más libre, ¿no? Y tampoco no les interesa, ¿no? A bandos, ¿no? Que quieren todo lo contrario, ¿no? Que quieren someter, que quieren controlar, que no hace falta mencionarlos, están por todo el planeta, ¿no? Entonces, nosotros somos conciencias que el camino es la luz y trascender y elevar. Y entonces todo esto, si te pasa, si a una persona le ha pasado, aunque sea un conato, decirle que le va a volver a pasar. Entonces es mejor entenderlo que Totalmente. enterrarlo. Sí, estoy de Es acuerdo así, con, yo estoy me de planteé acuerdo, eso, me planteé eso, digo, ¿qué hago con esto? Porque estoy me de pasa acuerdo casi todas las contigo. noches. Mm. Pues voy a intentar entenderlo, ¿no? Y hay Y información, hay mucha información. estoy de acuerdo contigo, que el conocimiento es poder en todos los aspectos de la vida. Y una Sí, claro, pregunta, claro. cuando las personas en los sueños contactan o conectan con seres difuntos, fallecidos o con el alma de esos seres, ¿están en viaje astral? ¿Están en un plano? ¿Están, cómo ves tú, cómo nos defines tú ese Bueno, panorama? nuestros seres queridos o fallecidos o conocidos, pues están en otras dimensiones, ¿no? En otras dimensiones que no están tan lejos. Lo que pasa que están en otro tipo de frecuencias, ¿no? Lo importante es que eleven, ¿no? Que suban a los mundos espirituales, ¿no? Porque si no tenemos, pues hay muchísima gente que está por aquí. Es el típico fantasmita, ¿no? Errante, ¿no? Hay mucha gente muy apegada a la materia. No es que estén mal, pero hay mundos mejores, entonces tienen que escalar. Llega un momento que pueden ir subiendo, ¿no? Por lo tanto, los familiares hay que dejarlos tranquilos. No es bueno contactar con ellos, Pero porque es como si tú cuando estuvieras... es en sueño, que no es voluntario y... Claro, claro, en sueños es diferente porque es el familiar que Ah, eso, contacta sí, contigo, ¿vale? a O eso me sea, refiero. hay que matizar estas dos vertientes, ¿no? O sea, tú puedes tener si hay un familiar que quiere dar tu mensaje, te lo puede dar, sí, sí. Y se sabe que en el mundo espiritual las almas pueden ayudar más que en el plano físico. De hecho, hay muchas personas que ya están, pues su cuerpo ya está muy deterioradito, está muy enfermito, y ya deciden, pues, dar el salto porque pueden ayudar más del otro lado a los familiares, les hace de guías, ¿no? Que no en el plano físico, que están ahí convalecientes. Obviamente, el proceso evolutivo de cada persona, cada minuto puede ser oro en el plano físico, porque aquí es donde nosotros grabamos las experiencias y donde hacemos el trabajo de campo, ¿no? Pero en el otro lado sabemos que las almas del otro lado pueden ayudar muchísimo. Entonces, hay momentos determinados que se pueden comunicar y eso lo que llamamos el sueño lúcido, ¿no? En un sueño lúcido, que es una lucidez bajita de un 20%, tú te puedes proyectar, pero claro, tú no tienes mucho el control. Tú te encuentras con la abuelita o te encuentras con el papá o quien sea y te da un mensaje y lo ves muy claro, ¿no? Y esa es esa diferencia de un sueño normal, ¿no? El sueño sería como imágenes aleatorias, pardas, que procesa nuestro cerebro, ¿no? No hay ahí, tú no tienes control, no tienes nada, ¿no? Sueño lúcido es como una especie de viaje astral, pero todavía no es un viaje astral del todo, ¿no? Porque es una lucidez baja, ¿no? Tienes poco control. Pero ahí aprovechan mucho, el que más o el que menos, aunque sea una conciencia pues no tan evolucionada o no tan trabajada en estos temas, pues el familiar puede ayudar y en un momento determinado puede haber una conexión emisión-receptor y dar un mensaje que puede ser bastante trascendental para la persona, ¿no? Muy claro y muy impactante. Sí, sí, se comunica normalmente así. Ujú. Normalmente uno puede ir a buscar un familiar. Uf, tiene que ser un proyector muy entrenado. Se puede contactar, pero tiene que ser algo de una vibración muy elevada en mundos espirituales y que se permita, porque no Ujú. quieren interferir en ningún momento tu proceso de vida. Exactamente. Pero sí, Mejor, sí, ujú, continuamente. mejor No, no, dejar que claro, sean ellos, mejor que no, y no invocarlos, no no invocarlos. Sí, invocarlos, sí eso siempre. tener buenos pensamientos, Ujú. pero no decir, ay, papá, puedes venir. No, es como si tú estás en tu trabajo en la oficina y te están llamando constantemente desde casa. ¿Qué estás haciendo? Digo, estoy Sí. trabajando. Es que creemos que nos vamos de este cuerpo físico y venga, vamos a estar en punching. No, 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 hacemos un montón de Hacemos cosas. un montón de Seguimos cosas. trabajando en términos evolutivos, a lo mejor no tenemos que comer, no tenemos que beber, no tenemos, pero hay trabajos, hay muchas enseñanzas, no paras, no paras. El cuerpo físico necesita regenerar, la conciencia, lo que somos, el alma, no.
no necesita nutrirse de comida, de dormir, no te cansas en ese aspecto. Cuando te elevas más, pues ya tienes una energía de la fuente, ¿no? El problema es si te quedas por aquí, que hay mucha gente, entonces se hacen muchos trabajos a veces, incluso fuera del cuerpo, se pueden hacer de asistencia para ayudar, ¿no?, a esas conciencias a que estén mejor y que puedan elevar, ¿no? Pero en general hay mucha gente pero que están bien, lo único que todavía no han subido a mundos espirituales, ¿no? Estos pueden comunicarse contigo, pero están en estado todavía un poco de somnolencia, ¿no? Entonces no van a contactar contigo. De hecho, se van a comportar como en la vida física, ¿no? Es muy interesante. De hecho, estoy preparando un trabajo en un futuro para enseñar a las personas lo que yo veo después de, yo qué sé, miles de viajes astrales documentados, ¿no?, que tengo en estos 21 años, en los cuales puedo ver cómo funciona la sociedad extrafísica, ¿no?, tanto en los planos más bajos como en los planos que se van elevando, ¿no? Que alguna vez he sido llevado a planos mucho más elevados, holográficamente, porque en viaje astral podemos ir y no hace falta tener una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Entonces, pues ahí ves que hay ciudades, hay edificios, hay jerarquías, ¿no? Como ciudades futuristas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y Pero una pregunta hay muchas ciudades o mundos. me surge Sí, sí, una curiosidad. Cuando claro. ¿sales allí donde te lleven o tú proyectas dónde quieres ir y antes de salir Mm, haces una, no hace, Lo haces una... intento, he hecho de todo. Lo que pasa que, bueno, hay fases en mi vida, en mi etapa de máxima experimentación, que fue para el año 2014 hacia adelante. Estuve 2 o 3 años, pues cada vez que me iba a dormir, pues proyectando lo que quería hacer. Normalmente salía a la habitación de mi casa, entonces yo tenía una ruta, ¿no? Una ruta que la he hecho, no sé, 50, 60, 70 veces bien, ¿eh? O sea, ser totalmente consciente que sales de tu cuerpo, puedes verte o no, tienes que avanzar unos 4 metros de tu cuerpo porque al principio hay un campo energético, ¿no?, que tú generas con una energía que se llama ectoplasma. Entonces, normalmente cuando estás saliendo del cuerpo no ves nada, que es lo que mucha gente dice, es que yo noto que floto, pero no veo, y se asustan, ¿no? Ahí, claro. Luego, pues si te llega mala información, son los demonios, son el bajo astral. No, es el energosoma, es el primer vehículo de manifestación, es tu campo energético que no ves. Te tienes que alejar unos 4 metros aproximadamente, se ha calculado. Entonces, a la que te alejas empiezas a verlo todo más claro. Empiezas a ver, pues la realidad. Ya no hay sueño, ya no hay imaginación, no hay proceso, interferencias del cerebro. A medida que te vas alejando de tu cuerpo físico, vas a ver la realidad. Entonces, yo lo que veo, pues yo vivo en una ciudad, en un pueblito costero al sur de Barcelona que se llama Castelldefels, pues la sociedad extrafísica de Castelldefels, ¿no? Me voy a volar, me voy por la playa, por el mar, ¿no? Y alguna vez, la mayoría de las veces, cuando yo tenía que aprender algo, los amparadores me llevaban. He notado como me pillaban de la cintura y me llevan volando hacia sitios, ¿no? ¿Puedo yo proyectar de irme a la París extrafísica, a la Madrid extrafísica, a la Nueva York extrafísica? Lo puedo intentar, pero es difícil, es difícil. Normalmente salgo donde tengo que aparecer, ¿no? No sé por qué, te lleva, ¿no? A veces puedo identificar dónde estoy y a veces no lo puedo identificar. Por ejemplo, hace 2 días estuve en un parque y estaban ahí las conciencias. Había un perrito, me llamó la atención porque animalitos no suelo ver, ¿no? Pero de vez en cuando veo algún perrito que estaba con esas conciencias extrafísicas, ¿no? Entonces estaban allí, estaban tranquilos en un parque, pues agradable, y habían tres chicos que se me acercaron, ¿no? Y claro, quien se ven llamadas la atención, porque ahí nos comunicamos telepáticamente por tu energía, ¿no? Y yo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero como están muchos como somnolencia, no te saben decir. Pero tú estás más fuerte, tú estás lúcido. Entonces tú les dices le dije a uno de los chicos, hey, estoy fuera del cuerpo, tengo mi cuerpecito en mi dimensión extrafísica, en mi dimensión física, en la Tierra, ¿de acuerdo? ¿Sabéis dónde estáis? ¿Sabes quién eres? Y el chico empezó a hacer, como titubear, ¿no? Que son esos estados, ¿no? Son dimensiones todavía muy arraigadas todavía al plano físico y pueden estar ellos un tiempo hasta que llega un momento que se dan cuenta que han desencarnado, entonces los llevan, parece ser, los llevan a mundos espirituales y ahí ganas, ¡pum!, la lucidez total. Y ahí es cuando programas otra vez, probablemente volver a la Tierra, programas tu
tu reencarnación, tu encarnación otra vez, tu ¿no? siguiente Sí, 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 vida. es así, parece Fantástico, ser que es sí, así, ¿no? sí, sí, Lo he sí, preguntado 1000 veces, ¿no? A sí. quien puedo. A Mm, veces hay gente más lúcida, a veces y ellos se comportan igual, van a comprar, yo no sé con qué pagan, con qué dinero pagan, ¿no? sí, He hecho un montón de preguntas, ¿no? Saben dónde están, ¿no? Entonces tú sí, no puedes elegir en sí, ¿no? Se requiere mucha experiencia, ¿no? Pero hay gente que sí, que lo ha podido conseguir, ¿no? Una vez lo conseguí de decir, quiero ir a Barcelona y de repente salí muy rápido, tenía bien las energías, hay que hacer un trabajo energético antes, y te voy a dormir bien. Claro, se tienen que reunir unos factores para poder tener una lucidez muy buena. No solo tener la puertecita ya medio abierta, yo tengo esa facilidad, sino, pero si yo no, luego no trabajo mis energías, ¿no? Si puedes dormir solo, mucho mejor para los experimentos, porque si duermes con tu pareja o con alguien, ujú, si te mueve, pues te van a hacer volver, porque el cordón de plata te hace volver. Ahora, si quieres, explico lo que es el cordón de plata. Entonces, tú estás, claro, tienes que estar totalmente concentrado, pero distendido. Es difícil por eso es difícil mantener la lucidez en el plano astral, porque ujú. tienes que estar emocionalmente bien, pero con una intención de que vas a salir, ¿no? Y programarte, va bien escribir en un diario, escribir, ¿no? No grabar, escribir Escribir, ujú. Uy, con puño hola. y letra. Decir, pues mira, cuando salga el extrafísico voy a atravesar la pared y voy... Ay, sí, se ha perdido la conexión. ¿Ahora? Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho otra vez. Sí, sí, vale. Eso, que se había perdido un poquito, ¿no? Entonces tú te tienes que programar lo que quieres hacer. Siempre digo, hay que experimentar. El que ya empieza a tener desdoblamientos y puede ya acceder al plano astral, que es otro vehículo de manifestación de la conciencia, tenemos uno que es el principal, que está pegado a ti, que no ves nada, y luego tienes que acceder al otro, al cuerpo astral, que es el vehículo que te permite moverte en la dimensión astral, que puedes volar, puedes atravesar paredes, es más liviano, donde las leyes físicas Maravilloso, son diferentes aquí. Es eso, maravilloso. ¿no? Entonces, pero claro, fíjate que lo difícil, ¿no? Pues ya ir Pues, a un sitio, sí, sí, como para... estoy en ello, ¿no? Poco a Y, poco iremos avanzando. y mira, Claro. me voy a tomar una liberalidad, a ver si alguna vez has tenido una experiencia parecida a la mía, porque a mí se me dio un viaje astral en 3 fases, pero en 3 fases con 10 o 12 años de distancia entre una y otra. O sea, hace Ujú, como 20 años tuve una primera experiencia, se cortó en un punto, 10 años más tarde continuó y ujú. se terminó, en principio, hace un año escasamente. ¿Es posible que jueguen con el tiempo o que para... ¿Cómo es esto? ¿Por qué para ellos no existe el tiempo o tú no estás preparado? ¿Piensan que la persona no está preparada para recibir toda la información? ¿A ti te ha Muy pasado alguna interesante vez? tu experiencia. Hay que investigar, hay que investigar. Bueno, el tiempo es totalmente relativo, ya lo decía Einstein, ¿no? No lo vamos a desvelar No ahora, descubrimos ¿no? nada. Pero, pero, pero mira, para que te hagas una idea, mi padre falleció en el año 2000, ¿ok? Él estuvo como unos 20 años sin subir al mundo espiritual, a mundos espirituales muy elevados. Eso lo sé porque me comuniqué con él. Bueno, él se comunicó conmigo, luego a través de una vidente, una gran vidente, anónima de esas que ya es una persona que ya no atiende, que ya es muy mayor, ella me lo matizó, que estaba pegado a nosotros todavía, ¿no? A mi familia, sobre todo con mi hermana, con mi mamá, porque se quedó pues muy preocupado, era el patriarca de la familia. Para él, gracias a ese evidente, pues le ayudó a subir, ¿no? Decir, ya está, tienes que subir, ¿no? Ya no te puedes quedar por aquí porque no es bueno. No es bueno para la familia puede notar una tristeza muy profunda. ¿Por qué? Porque el campo energético todavía está del familiar y el familiar se intenta comunicar y no puede. Entonces es un poco esquizofrénico por el familiar en función de su estado conciencial, ¿no? Pero no es bueno, tienen que avanzar, hay que dejarlos ir, ¿no? Y luego se van a poder comunicar contigo. O sea, al final todos nos vamos a encontrar, ¿no? Porque nosotros somos seres espirituales, no solo seres físicos. Entonces, el tiempo, para que veas el tiempo relativo, para él había pasado 5 días, para nosotros Ya, 20 años. es así, Entonces, es así. es muy curioso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás fuera del cuerpo, yo he estado 3, 4 horas fuera del cuerpo lúcido, creo que es mi récord. ¿Cómo lo sé? Porque cuando yo me voy a dormir,
A ver, normalmente salgo a mitad de la noche, entre las 4 y las 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Yo sé mis horas. Ha habido fases, al ser biológico y fisiológico el fenómeno, ha habido etapas de mi vida que era solo cerrar los ojos, sobre todo al principio, cuando me estaban haciendo cosas, pues yo notaba el desdoblamiento al principio cuando cerraba los ojos, pero lo normal es que pases unos ciclos de sueño y luego puedas encontrar esa lucidez, ¿no? Ese duerme vela que ahí tú eres consciente de que te estás desdoblando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? He estado, pues yo miro el reloj, las 4:30 de la mañana, ¿de acuerdo? Entonces, me duermo, calculo más o menos, pues que puede ser 10 minutos, 15 minutos, a lo mejor que yo pueda entrar en esa fase de ondas alfa y que pueda entrar ahí en fase de sueño y ahí empiezo a notar los síntomas después de mucha experiencia y salgo y me voy por ahí de excursión. Entonces, cuando yo vuelvo al cuerpo, lo primero que hago es mirar el reloj. Y entonces, si son las 7 de la mañana, pues puedo calcular más o menos el tiempo. Es como lo calculo. Pero para mí la sensación eran 10 minutos, 15 minutos. En Ujú. cambio, aquí me han pasado 3 horas. Si tú a lo mejor estabas haciendo un trabajo porque tus amparadores te estaban llevando para hacer un trabajo que, ojo, cuidado, tú lo rememoras así, pero probablemente eh, cada noche muchos de nosotros estamos ahí horas en que nos llevan a veces a academias, ¿no? Que nos enseñan cosas, ¿no? Lo digo porque a mí me ha pasado 2 veces, de mi lucidez despertarse en una especie de aulas tipo universidad, donde había unos tipos allí, como unos profesores con unas túnicas, que esto siempre me llamará la atención, y Mira, llevaban túnicas, unos únicas. azules, Sí. sí, mira que yo no tengo ningún tipo de... Eso es lo interesante, o sea, una persona que yo no soy ni dogmático, ni religioso, ni tengo ninguna connotación con la cultura griega, ni nada, parecían como los antiguos griegos, y yo digo, y mi conciencia se despertó allí en esa aula, yo estaba como en una quinta, sexta fila, por esas aulas tipo como si fuera el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero así, iban de blanco, todos los compañeros, yo no me llegué a ver porque estaba tan flipado no, Claro. no me fijé en mi vestimenta, eso es lo de menos porque la vestimenta la podemos cambiar, pero todos iban de blanco, entonces ellos, habían dos que tenían como túnicas azules, me acordaré perfectamente, y uno de color naranja y otro de color blanco, no te sabría decir, yo alucinando, y estaban hablando cosas de la Tierra, del planeta, y en otra ocasión también era con una voz en off, yo fui recordando, fui despertando, y en el planeta Tierra, como si fuera un narrador, ¿no? Y yo digo, pero qué narices, es como si me estuviera metiendo en el subconsciente, ¿no? Entonces, claro, yo tengo esa duda, Mar, cuando voy a dar un curso, presenciales me encantan, ¿no? Y estoy ahí dando, ¿no? Y luego al final del día la gente, pues bueno, pues le gustará más, le gustará menos, lo que sea, pero digo, ¿soy yo lo estoy diciendo o lo estoy canalizando o esa información de dónde viene o me la han estado instruyendo, ¿no? Te entiendo ¿Cuándo nos vamos a dormir? perfectamente. Claro, entonces ya Entiendo. dudas de todo, entonces te quitas mucha presión porque dices, bueno, a ver, yo tampoco lo soy, yo soy un canal, ¿no? Tampoco Sí, soy sí, sí, el sí, más vete de decir importante, ¿no? eso que has dicho y dice, ay, no estoy muy segura de lo que he dicho. Yo he soltado esto, ¿no? Me ha encantado. Y pues bueno, vamos a ver. Te entiendo. Sí, Es sí, sí, es maravilloso, así, ¿no? Entonces, cuando maravilloso. empiezas a entender, y claro, luego cuando los empiezas a escuchar, claro, yo estoy hablando con gente, hablo con personas, ¿no? De otros, que son personas. Y entonces, claro, te van hablando y dices, bueno, pues claro, tú puedes estar canalizando y te llega una información que no tiene sentido. Mira, tengo un amigo que es entrenador de tenis profesional y iban a ir a los Juegos de Tokio, ¿no? De Tokio 2020, antes de la pandemia todo esto, ¿no? Y estábamos cenando, que fue muy bueno, se acordará y si ve esta entrevista se va a reír. Y estábamos así, no, claro, porque voy a ir con una deportista, voy a ir a Tokio con la selección española, ¿no? Una tenista española. Y aquello que me salió de la boca, estábamos comiendo pizza, sin decir nada, digo, Tokio no, Tokio no, Tokio no. Y me dice, ¿qué dices, David? Tú no vas a Tokio, Tokio no. Y estamos hablando que eso fue septiembre del 2019, que la pandemia empezó en 2020 en marzo, se paró todo, él no fue a Tokio, la jugadora tampoco, porque se pararon los Juegos Olímpicos, se trasladaron en un futuro, y entonces, claro, fue todo muy, muy, muy curioso, y él siempre me lo dice, es que me vomitó las palabras me salieron solas, y estaba comiendo pizza, no estaba pensando en nada, entonces, claro, uno investiga y dices, hostia, Así a es. mí me ha costado mucho Así aceptarlo, es. decir que fuera mi imaginación, te No, habrá no, pasado no. a ti, que es mi imaginación y tal, pero claro, cuando sales del cuerpo, ahí los puedo ver,
a veces se dejan ver, son personas, ¿no? Recuerdo la última vez que estuve hablando con dos de mis guías, eran dos mujeres, incluso me dijeron sus nombres. Lo que pasa es que ellos no se quieren hacer notar mucho, ¿no? Porque quieren pasar como, no quieren idolatría, ¿no? Pero una se llamaba Ilia y la otra se llamaba Anastasia, ¿no? Parecen nombres de Walt Disney, de película de Walt Disney. Y estaban allí, recuerdo que estaban ahí, estábamos ahí charlando todos, ¿no? Había un chico también, que no me dio su nombre, pero estaba a mi lado, era como más jovencito, ¿no? Y era mi grupito que en aquel momento, y acaban de hacerme una paracirugía. Entonces, ¡fum! Yo siempre pregunto, ¿quién hay? ¿Quién hay ahí? Y aquel día, pues los pude ver, ¿no? Claro, yo tuve que aguantar mi lucidez porque si me emociono mucho, vuelvo al cuerpo, Claro. ¿no? Entonces, yo ahí flipando, ¿no? Y tal, ¿no? Y recuerdo que tenían como un pinganillo, creo que era Ilía, y la estaban como, sí, ok, y se iban a otro lado a trabajar, ¿no? O sea, hacemos cosas, ellos hacen cosas, ¿no? Y normalmente los amparadores, Mar, decirte, claro, nosotros podemos llamarle, claro que hay maestros, ¿no? La maestría porque te enseñan, ¿no? Podemos matizar la palabra maestro que te enseñan, ¿no? Pero normalmente nuestros amparadores están a un nivel conciencial parecido al nuestro. Luego sí que hay orientadores evolutivos que están por encima, ¿de acuerdo? Pero normalmente son personas que probablemente hemos también estado con ellos en otras existencias y ahora deciden estar en el plano extrafísico y a lo mejor en otra existencia tú estás más en el extrafísico y les ayudas a ellos en el físico, ¿no? Están al mismo nivel. Lo que pasa, la diferencia que en el mundo astral tú ves más, tú sientes más, el alma tiene más sentidos internos despiertos, ¿no? Entonces, claro, sabes más. Por eso se les llama guías, amparadores, porque te guían, no trabajan por ti. Ahora, la pregunta del millón que yo siempre me he hecho, cuando me hacen paracirugías, ¿lo he elegido yo? ¿O son ellos que intervienen porque yo lo elegí? Porque, claro, teóricamente no actúan si no es por una razón, o porque tú lo pides o porque tú lo... Pero yo no he pedido que me hicieran operaciones. ¿Por qué lo hicieron? Porque probablemente esto ya estaba pactado antes, que no me acuerdo, ¿no? O hablado. Una vez me llevaron a un sitio, una especie como de hospital, donde ahí vi que utilizaban aparatos, ¿no? Como unas manos mecánicas, ¿no? Y yo dije, wow, es la primera vez que me enseñáis esto, le dije a uno de mis chicos. Y me dice, David, hace 14 años que nos visitas en tiempo terrestre. Y yo no me acuerdo de nada. Claro, yo en aquel momento me acordé, pero claro, como diciendo, Yo he hecho qué muchas poco sabemos, veces ¿no? esa Por las pregunta noches que hacemos acaba, muchas cosas, muchas cosas. esa pregunta que acabas de hacer, si somos elegidos o no elegimos a nosotros mismos. Era una pregunta que a mí siempre me llenaba la mente y creo que que nos elegimos a nosotros mismos. Antes de venir ya venimos con un pacto y lo que hacemos, lo que vamos a dar de sí, lo que vamos a aprender y lo que vamos a enseñar es algo que hemos elegido nosotros antes de estar aquí. Así me lo han dicho y yo lo quiero creer. Sí, sí, Ta- coincido totalmente, porque aparte, claro, aquí el gran reto, ¿no? El gran privilegio, ¿no? Que se dice es saber a qué has venido aquí a este mundo, ¿no? Y es esto de entrar en el mundo consciente. Claro, cuando tú entras en el mundo consciente, también vas a ver las cosas que no son bonitas, ¿no? Por lo tanto, por lo que hablamos al principio, que las pruebas van a ser mayores. Totalmente, totalmente, porque es algo que te impulsa a hacerlo, ¿no? Y es Sí. lo que matizaba. Si tú eres una persona honesta radicalmente contigo mismo, que te quitas el eguito que te sirva para operar en la vida, pero no que te lleve el control, ¿no? Que no es Y el tú eres capitán. muy franco de saber por qué lo estás haciendo o por qué quieres colaborar con las personas, ¿no? Y habrá gente que puedes ayudar a un nivel. Al final, ayudas, es la persona que se tiene que ayudar a sí misma, ¿no? Nadie va a hacer el trabajo por ti, pero sí que les podemos mostrar puertecitas a las personas, que hace mucha Acompañarlos. falta acompañarlos y todos necesitamos orientación, ¿no? Nosotros los primeros, ¿no? De otras personas que saben más, ¿no? Aquí la diferencia es que probablemente lo hemos trabajado más en otras vidas, ¿no? Yo digo, ¿por qué sabes tanto? ¿Por qué sin hacer la carrera de psicología he dado sesiones a más de 50, 60 psicólogos? Pues probablemente en otras existencias yo esto ya lo he trabajado a un nivel, ¿no? Y ahora, pues cuando vas leyendo un doctorado de psicología lo entiendes, ¿no? Como rememorar, porque tu conciencia, tu mente energética, hay un nivel más elevado que se llama mental somático, que es tu identidad real, tu espíritu, no tu alma, tu espíritu, lo que eres en realidad, baja, se conecta
con el plano físico. Y es cuando, pues eso, en un año de tu vida, cuando haces un despertar tan bestia como me pasó a mí con 27, de los 27 a los 28, 29 años, era como si devoraba los libros, me entraban en canal y era como eso, ¿no? Que me ayudara a eso, a conectar con lo que yo ya había trabajado, ¿no? Ujú. Y sí, sí, totalmente, todos hacemos una serie de pactos, ¿no? Pero no todo el mundo viene, pues a lo mejor a hacer un trabajo al prójimo de conciencia. Mucha gente pues viene pues a, yo qué sé, a ser madre, a ser padre, a tener un trabajo normalito, con una cerveza a ver el fútbol y a vivir lo mejor, porque trabajar de otra manera. No todo el mundo tiene un privilegio de subir su nivel de conciencia. Ojo, ¿eh? Lo que sí que es cierto que todo se está acelerando y ahora, pues todos los seres humanos tenemos una oportunidad por la frecuencia vibratoria que llega al planeta, que tenemos ahora, es una ocasión única, es oro estar encarnado. Fíjate que la mayoría de la gente quiere, oh, yo me quiero ir, me quiero subir. Es oro porque aquí es donde grabamos, es nuestro software, es nuestro máster, ¿no? Y cuando salgas del cuerpo y cuando vayas a un nivel, cuando pases por la primera muerte y vayas a camino de una segunda fase de muerte, vas a llegar a una especie de pantallas, como las pantallas de cine, y vas a ver la revisión de tu vida. Y ahí vas a ser totalmente consciente de que tú has elegido venir aquí, que nadie te está juzgando, que te vas a frustrar cuando veas que has perdido oportunidades y vas a hacer todo lo posible para volver a intentar hacerlo mejor. Cuando hay trabajos muy potentes de ayuda al prójimo, porque de alguna manera las personas que ayudan, o sanadores, o canalizadores, como en tu caso, pues son personas almas que deciden esa ayuda también para su proceso evolutivo y mientras están haciendo ese proceso evolutivo, hacer un proceso evolutivo a dar un empuje a los demás, porque probablemente en otras existencias se han quedado el conocimiento para uno. Eso es lo que a mí me hicieron saber una vez. Entonces lo que haces es equilibrar, ¿no? O sea, nosotros ya pasamos por otras historias y entonces lo que quieres es dar el conocer, siempre que sea auténtico, Sí. porque hay mucha gente que es, pues eso, pues que se cree que tiene un don especial y que quiere lo que quiere es ayudar, lo que hace es fastidiarla más, porque se va a meter en unos jardines que va a estar solo, va a estar con su ego, va a estar con su energía que se va a agotar y va a acabar reventado. Tienes que tener un equipo extrafísico que te ayude, porque si no, corres el riesgo de enfermar, corres el riesgo de pasarlo mal, ¿no? Esto es serio, trabajar para el prójimo es muy serio. Entonces, cuando tú tienes un equipo extrafísico es porque te lo has ganado, porque de alguna manera esto ya estaba pactado. Ahora bien, yo me podía haber perdido. Por suerte, les costó, pero me curaron, me ayudaron a curar. ¿Por qué me curaron? Porque ya estaba pactado. Había pactado, había una posibilidad. Lo único que recibí fue un ataque. Un ataque que me hizo un pequeño retroceso de unos años. Que eso le puede pasar a cualquiera. Nunca hay que bajar la guardia. Ahora es mucho más difícil que me pueda pasar. Es prácticamente imposible que me pueda pasar ahora por el conjunto de conciencias que yo estoy trabajando con ellos. Pero lo vuelvo a repetir, ¿por qué trabajan ellos contigo? Porque tú tienes que hacer algún mérito en la vida. Tienes que en Exactamente. tu día a día, con las pequeñas cosas, ¿eh? No escribir un libro, hacer un curso, no, en tu día a día. Tú estás en tu trabajo, ¿cómo tratas a la gente? ¿Cómo tratas a los problemas? ¿Te escaqueas de los problemas, los evades o te metes a trabajar con generosidad? Siempre digo que la misericordia es la llave que te va luego a llevar a otros equilibrios en tu estado de conciencia. Si uno no tiene misericordia, le va a ser más difícil. Una persona que es muy rígida, muy estricta, muy dictatorial, va a tener más complicado. Si una persona es generosa, aunque te den por todos lados, ¿no? Que esas personas que son, es que soy tan buena que me dan por todos lados, pero es más fácil porque ya tienen algo de esencia de la generosidad, ¿no? Yo tengo la suerte de que por linaje mis padres han sido siempre muy generosos y eso pues te queda en la pensionidad, ¿no? Muy, muy gente buena, ¿no? Gente honesta, trabajadora, sencilla, ¿no? Y esa sencillez no la puedo perder por mucho dinero que gane, por mucho estatus que tenga, por muy mediático que pueda ser, ¿no? ¿Cómo puedo sostener luego todo eso, no? Entonces, bueno, que no es mi caso, en mi caso es, soy una persona normal. Y te digo una cosa, gracias a todo eso que me tengo que trabajar la vida, todo eso me hace valorar mucho más las cosas, ¿no? Por lo tanto, no es ninguna maldición, al contrario, gracias a todos estos retos puedo crecer mucho más, puedo ser mucho más fuerte, puedo valorar mucho más las cosas, ¿no? Es Maravilloso. así, ese es el Valorar. mundo de la conciencia.
Sí, valorar lo que de verdad es valor, es un valor para el espíritu y para el crecimiento personal. Lo demás son todo Claro. atrezos de la tierra, que Y no, está es que bien, no vas a poder engañar, los puedes claro. disfrutar, pero No, exactamente, integridad. Y yo digo que cuando le hemos dado poder a nuestro don, que todos tenemos el don, pero no le damos el poder, pero cuando se lo hemos dado, los primeros beneficiados tenemos que ser nosotros, nosotros. Esto ha sido un bien para mí y a partir de que a mí me ha hecho más consciente, puedo entregarlo. Si a mí no me sirve para efecti- nada y efec- lo tengo, efectivamente. puedo Bueno, hacer. es que principalmente tú tienes que estar bien. Uno tiene que entender. Hay muchas veces que las cosas no se buscan. También por muchas personas a lo mejor que quieren, ¿no? Les gustaría, pero luego no están viendo que en su vida tienen mucho trabajo que hacer, en sus vidas, ¿no? Todos tenemos trabajo que hacer, pero Todos hay gente tenemos. que tiene muchas mochilas. Recuerdo una persona que atendí hace años, ¿no? Que, bueno, pues con mucha sensibilidad, muchas cosas, que yo quiero hacer esto, quiero hacer tal cual. Luego me di cuenta que no quería trabajar, que se dedicaba a la industria textil y tenía ropa que no quería vender y me di cuenta que hasta su familia, su hija pasaba hambre y le dije, pues te voy a decir cuál es tu camino espiritual, ponte a trabajar, ponte a vender la ropa que no te gusta. No le gustó, no le No, gustó, no, pero claro, claro, claro. me decían los chicos, esta chica no quiere, esta Sí, chica está perdida, está perdida. Entonces, gánate el sustento honestamente, sé es así. auténtico y luego lo que te venga, intenta cogerlo. Si te viene pues algún tipo, que no es nada raro, o sea, algún tipo de habilidad psíquica, pues intenta entenderlo. Hay gente pues que te puedes comunicar hoy por las redes sociales, pues por suerte, pues hay muchas entrevistas, mucha información, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Porque te puede llevar por un lado con mala información o información poco efectiva, ¿no? Ujú, De la fantasía, porque no olvidemos que el ego, cuidado, que el ego está allí, no quiere perecer y entonces el ego lo que va a hacer es llevarte a la fantasía. Y tenemos a mucha gente que se cree que canaliza, que se cree que tiene experiencias extrasensoriales, que está hablando con guías o amparadores y a lo mejor se está comunicando con conciencias que le llamamos conciencias ciegas. ¿Qué son las conciencias ciegas? Son, pues como hay gente, pues alguien se te acerca, se te acopla a tu cambio energético y es como el primero que pasa por la calle y te pones a hablar. Eso no es una persona, un amparador, es una conciencia ciega. Y hay muchos videntes, Mar, que sí. se conectan con conciencias ciegas, Ujú, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que hacer su sí. camino y Muy bien. tienen que ser responsables, ¿no? De todo esto. Me parece un punto maravilloso para terminar, porque también como puntualizar que con los tiempos que vienen, que la gente, las personas van a necesitar mucha guía o vamos a sentirnos un poco perdidos, prestar atención a estas conciencias ciegas porque puede que se multipliquen y que aparezcan muchos gurús y aparezcan muchos, no sé, falsos mensajeros, pero que cada persona conecte con su ser desde el discernimiento, desde saber si eso de verdad resuena en ti, si ves que te empobrece o ves que te enriquece, porque si un mensaje te hace sentir bien, en paz y en armonía con el mundo, algo bueno tiene. Entonces, Totalmente, totalmente. Y un apunte muy rápido. Para poder identificar esto, mira, si una persona no te está incitando a nada, o sea, es decir, que te da espacio, eso es un buen camino de conocimiento. Si una persona te está diciendo, sí, esto es así, y si no haces esto, tal, pues pues quiere, desconfía. no Desconfía respeta, porque no respeta el y libre puede ser una, albedrío y quiere sí, adeptos, quiere adeptos. claro, Entonces, ¿no? Y esto está al orden del día y así se crean las sectas y se crean tantísimas cosas, ¿no? Y, pues sí. y bueno, pero vamos, eso es muy radical, pero Eso hay es muy gente radical. buena, hay gente que tiene buena intención, pero no sabe lo que está haciendo. Y entonces, claro, uno tiene que sentir. Obviamente está bien crear debate y habrá gente pues que nuestro mensaje pues no le gustará. Habrá gente que Exactamente. creerá que soy un charlatán o creo yo sé quién soy. Entonces, al Claro, final lo importante es que uno sepa quién es, ¿no? O por qué lo claro, está claro, haciendo, ¿no? Entonces, si a mí me afecta esto, entonces tengo que rebuscar por qué me afecta si alguien me dice que soy un charlatán, ¿no? claro. Entonces, Y entonces, escuchar con pues qué entonces, bueno, resuena a pues cada uno. Si es verdad, si hoy hay mucha diversidad de claro, información y de todo, busca aquello con lo que sí, resuenas y síguelo, pero sobre todo atiende, que es lo que yo
intento y mi trabajo hacia lo que va dirigido, atiende tu sabiduría interior, tu maestro, con lo que vibras, sí, lo que tienes dentro, sí. porque Sí, 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 es así. Al final tampoco hay que hacer grandes cosas. En lo mm, pequeño o grande que te haya tocado en la vida, siempre digo lo mismo. Haz lo mejor que puedas, ¿no? Intenta exacto. ser mejor, como puedes mejor. Y que la gente no se preocupe, porque habrá gente que dirá, ay, pero yo quiero sentir esto, quiero tener. Bueno, todo esto viene por peso. Viene por peso. Llegará un día, eh, igual, no sé si estaremos aquí, pero décadas a lo mejor que esto se enseñará en las escuelas. O a lo mejor no lo veremos con este cuerpo, o sí, Mm, no lo sé, porque va todo muy rápido, pero esto se está multiplicando, multiplicando. Entonces, uno tiene que ser franco con lo que vive y tranquilos y vivir la vida lo mejor que se pueda exacto. y no ser tan estrictos con nosotros mismos, ¿no? Es Estar tranquilos, con amor, no ser, mirarnos con ay, que amor, tengo sí. que hacer Mm, tal técnica o tal, bueno, vive lo mejor que puedas. Ahora bien, te pasa algo, intenta entenderlo y hay información buena. Hay que buscar las buenas fuentes. Ahora tenemos tantos libros, pero están todos descolocados. Hay que colocarlos en la biblioteca, ¿no? Hay que encauzar la información, no tener fugas de información ni de energía, ¿no? Y maravillosa, bueno, y que cada uno saque maravillosa. sus conclusiones. Sí, Muy sí. bien, David, pues muchísimas gracias. Se nos ha hecho una horita muy larga, pero muy, bueno, muy larga quiere decir que estamos en mucho más de una hora. Pero así, es que tengo tantas preguntas que no Qué pararía. corto se me ha Sí, hecho. sí, Hemos pues entrado en un fíjate. bucle a dimensión. Siempre me pasa, 15 minutos para mí. Tengo Nada, ha sido tanto que maravilloso porque compartir. hay tanto que Gracias. compartir exactamente. Pero bueno, eso nos va a Bueno, aquí permitir estamos. emplazarnos para una segunda vez, si tú me lo Cuando tú quieras. concedes. Cuando tú quieras, claro que sí. Muchísimas gracias. Y Gracias a ti. nada, bendiciones y a empezar muy bien el año, que tenemos un año Eso, 26 muy interesante. eso. Sí, Gracias, sí, David. cada año Sí, es súper interesante. Venga, siempre adelante. Un abrazo. un Gracias, Mar. abrazo. Gracias. Vale. Chao, 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 chao.